Agradezco que me hayan esperado unos minutos. Estaba concluyendo otra clase y como varias y varios sabrán, tenemos un seminario hoy por la tarde. Me toca exponer, pero además lo estoy coordinando y ahí a una de las ponentes se le estaba complicando algunos temas que le tuve que atender. Entonces les agradezco su amabilidad para esperarme estos minutos. Bien, compañera Marta Susana Ortiz. Marta, ¿sí se me escucha y se me ve adecuadamente? Sí, se escucha muy bien. Perfecto, gracias. Bueno, en esto hay que estar confirmando. A ver, nos toca platicar de un tema que a mí me parece muy interesante, que es el tema de propaganda gubernamental. Es un tema, además, que en estas épocas de revocación de mandato, pues ha tomado una mayor fuerza. ¿Dónde dejé mis lentes? Uy, no sé dónde los dejé. Bueno, vamos a usar los otros. Siempre hay que tener unos de repuesto, ¿no? Voy a ponerlos de repuesto. Es un tema que ha tomado una gran fuerza, pues por la época en la que nos encontramos, ¿no? Y entonces se empieza a decir, ¿no? A ver, ahorita qué se puede, qué no se puede hacer, qué limitaciones hay. Y entiendo un poco las dudas, porque a final de cuentas es la primera revocación de mandato a la que nos enfrentamos. Pero la realidad es que, como veremos en la sesión de hoy y de mañana, pues hay una serie de criterios que ya se han ido fijando por parte de las autoridades electorales. Entonces, la verdad es que hay bastantes cosas de dónde partir. Yo les quiero pedir que para esta clase hagamos un ejercicio mental, en particular para la de mañana, pero se los platico una vez para que se vayan, ahora sí que posicionando del papel, ¿no? Se vayan haciendo del papel. Imaginen que cada una de ustedes y de ustedes son el director jurídico o la directora de comunicación de un municipio, que les dice, están en periodo electoral, en periodo de campañas, y el presidente municipal, la presidenta municipal les dice, oye, quiero que hagamos una campaña en redes para posicionar el parque de tal colonia que acabamos de renovarlo. Entonces, quiero que saquemos una campaña en redes que se va a llamar #visita tu parque. #visita tu parque. Entonces, tú eres el director de comunicación social o la directora jurídica que tiene que decirle al municipio o a la munícipe si eso se puede o no se puede. O en su caso, ¿qué hay que hacer? Entonces, les pido que, sobre todo para la sesión de mañana, vayamos entrando en el papel. El día de hoy vamos a ver esencialmente la normatividad sustantiva y el día de mañana vamos a ver el procedimiento a seguir. Comentarles que tengo una presentación que quiero manejar con ustedes. Entonces, pedirles que me permitan ir avanzando en la presentación para darles una clase más o menos ordenada, secuencial, y las dudas que vayan surgiendo, pues si tenemos ahí a la mano una libretita y una plumita, pues vamos tomando nota, ¿no? Desde luego dejaré un espacio al final para las dudas que puedan surgir, y también se vale perfectamente que ustedes me digan, más que una duda, tengo un comentario o una experiencia que ustedes nos quieran compartir. Esto va a ser, insisto, perfectamente válido. Bueno, vamos a la lámina. Aquí a las láminas. A ver. Compañero Salomón Gorostieta, perdón, ¿se ve correctamente la presentación? Sí, se ve, perfecto. Cuando nosotros hablamos de propaganda gubernamental, en época de campañas en particular, como cuando hablamos de cualquier tema electoral, siempre tenemos que referirnos a los principios. Yo no sé en otras materias, no sé, la penal, que muy poco he tenido que ver con ella, qué tanto en los actos de un juicio penal, qué tanto realmente se tengan presentes los principios. Pero en materia electoral, sabemos que tenemos principios muy claros de la materia electoral a los que constantemente tenemos que acudir y tenemos que aplicar. Y tenemos entonces, diría yo, si me permiten decirlo así, que estar muy conscientes de los mismos. Y podemos entonces trazar una línea genealógica o una línea de relación entre cualquier acto electoral que a ustedes se les ocurra
y algún principio constitucional que deba de regirlo o que resulte relevante para el mismo. Dicho esto, ¿cuáles son los principios que resultan relevantes respecto a la propaganda gubernamental? Pues podríamos hablar de la equidad, de la imparcialidad y del voto libre. Las elecciones deben ser equitativas. Eso quiere decir que nuestra Constitución y nuestra legislación establecen un piso mínimo para todos los actores de las elecciones, tanto para partidos políticos, coaliciones, como candidaturas independientes. Ese piso mínimo garantiza que se arranque desde una cierta posición, si no de igualdad, sería difícil hablar de igualdad, sí de coincidencia o de elementos que permitan una competencia electoral. Esto se manifiesta de muchas formas. Una de ellas es el tema del financiamiento, otra de ellas es el tema del acceso a radio y televisión. En ambos casos sabemos que tenemos un famoso 70-30, ¿no? Un 30% del tiempo de radio y televisión o un 30% del financiamiento público se reparte de manera igualitaria entre los partidos políticos. Pero tampoco sería del todo adecuado dar exactamente las mismas herramientas con independencia del peso electoral. Por lo tanto, entonces hay un ajuste en base a los mismos, y que un ajuste, por ejemplo, para radio y televisión y un ajuste para financiamiento que tiene que ver con el peso político, el peso electoral que tiene cada fuerza. Porque de alguna otra forma nuestra legislación determina, nuestros constituyentes permanentes han determinado que es importante premiar a aquellos partidos políticos que con su esfuerzo pues tienen una mayor presencia electoral. Pero hay una equidad porque hay un piso mínimo. Entonces, cualquier partido que entra a competir, cualquier candidatura independiente que entra a competir, tiene elementos mínimos para acceder, para participar en ese certamen electoral. Desde luego, estoy de acuerdo y si quieren podemos discutirlo en el apartado correspondiente al final de nuestra sesión, que podríamos modificar nuestras reglas de financiamiento o modificar nuestras reglas de asignación de tiempos en radio y televisión. Pero lo que quiero remarcar en este momento es que tenemos un piso mínimo, que eso se refleja en la equidad. También se exige una imparcialidad. En este caso específico, una imparcialidad de las autoridades. Y no me refiero a las autoridades electorales, sino me refiero a las autoridades en general. Porque se exige que tengan una conducta tal que no influya en el sentido del voto de la ciudadanía, que no interpele a la ciudadanía para que voten a favor o no voten, o digamos, estén en contra de una opción política. Esa es la idea de la imparcialidad. Ahora, la imparcialidad de la función pública no solo se manifiesta, desde luego, en proceso electoral, y no solo se manifiesta en la propaganda electoral, se manifiesta de muchas formas y en muchos momentos, y eso es algo que sabemos. Pero particularmente en la propaganda electoral. Las autoridades deben obrar de manera tal que no influyan, no pretendan influir en los resultados electorales. Esa es la idea central, si me permiten plantearlo de esa manera. Por lo tanto, debe haber un mandato de imparcialidad. ¿Por qué? Porque uno de los principios del voto en México, todos estos son, insisto, principios constitucionales, uno de los principios del voto en México es que el voto debe ser en conciencia, debe ser libre. Esto es muy interesante. A ver, voy a dejar de compartir un momento porque quiero verles las caras. De repente vamos a hacer este juego, ¿no? Estamos con la presentación y de repente me salgo de la presentación. ¿Qué quiere decir el voto libre y en conciencia? Quiere decir que cada ciudadana, cada ciudadano decide su voto de manera libre y autónoma. Está, por ejemplo, aquí la compañera Patricia Rincón. Patricia, ¿en qué entidad te encuentras, Pati? Hola, estoy en Veracruz. Perfecto, en Veracruz. Ramiro Esqueda, ¿en qué entidad te encuentras? Hola, doctor. Yo estoy en Veracruz, en la Secretaría de Educación de Veracruz, del Gobierno del Estado. Uy, bueno, tenemos dos de Veracruz. A ver, alguien que no sea de Veracruz.
A ver, adelante, Fernanda, ¿de dónde nos sigues? De Querétaro. Ah, mira, pues yo vengo de por allá. En mi otra vida, cuando fui consejero electoral, allá vivía. Pero ahora soy investigador, estoy aquí en la Ciudad de México. Bueno, a ver, Fernanda tuvo elecciones el año pasado, locales. Patricia y Ramiro vivieron elecciones, pero tienen elecciones extraordinarias también este año, ¿no? Entonces, a ver, puede ser que Fernanda, que Patricia, que Ramiro se pregunten por qué la gente vota por quien vota. Y puede ser que haya, y hay muy sesudos estudios de cómo los mexicanos y las mexicanas decidimos nuestro voto. Y puede ser muy interesante, ¿no? Y yo les pido que hagan un ejercicio de introspección, sin que me lo digan. ¿Ustedes cómo deciden por quién votar? ¿Votas por el partido, por ejemplo? No, pues es que aquí en la familia siempre hemos votado por este partido, ¿no? No, es que no queremos que gane tal partido, entonces votamos por el de enfrente. ¿Votas por la candidatura? Sí, pues mira, usa cinturón piteado y bota picudas. No, vamos a votar por ese, porque es como nosotros. No, hay que votar por Perengana, porque mira, tiene estos estudios en la London School of Economics, es gente brillante. No, hay que votar por Sutanito, pues es mi compadre, pues hay que ayudarlo, ¿no? Sabemos que es de ley, vamos a votar por él y fierro pariente. Cada ciudadana y cada ciudadano decidimos en lo interno nuestros criterios para decidir el voto, para determinar por quién vamos a votar. Esa es la libertad del voto. Y nadie puede decirnos que estamos equivocados. Hay por ahí un premio Nobel de literatura que esto le enoja mucho, ¿no? Que recientemente decía, no, en América Latina el problema ya no son las elecciones, el problema es que los pueblos escogen mal. Bueno, señor premio Nobel de literatura, la próxima vez le pregunto y usted me dice por quién vamos a votar, ¿no? No, perdón, es la libertad del voto. Cada ciudadana, cada ciudadano decide su voto en conciencia. Hay un autor, lo debo tener por aquí, lo tengo cerca, pero no mucho, porque no se me vaya a pegar mucho, que es Carl Schmitt, que era un autor nazi. Ustedes lo saben, o sea, no lo estoy difamando. Carl Schmitt era nazi, era miembro del partido nazi, tenía su credencial del partido nazi. Y Carl Schmitt, por ejemplo, cuestionaba el voto secreto. Él decía que el voto debe ser público. La razón que daba Schmitt era la siguiente, decía, es que cuando la gente vota secretamente, se deja llevar por sus deseos y sus malquerencias. Pero si el voto es público, si toda la gente sabe por quién estoy votando, pues entonces tengo que demostrar que estoy pensando no en mí, sino en la comunidad. Por lo tanto, el voto debe de ser público. Aquí en México no nos van a venir a contar acerca de los riesgos de estas cosas, ¿no? No, el voto es secreto, y el voto es secreto justamente porque es en conciencia. Es en conciencia. Entonces, este ejercicio de introspección que yo les pedía y que desde luego yo mismo he hecho, ahora les pido que lo proyectemos hacia el pasado y hacia el futuro, ¿no? Y te pido que pienses en la primera elección a la que acudiste, la primera vez que votaste. Porque a lo mejor acompañabas antes a tus papás, ¿no? Aquí siempre hemos tenido esa tradición, acompañamos a la mamá o al papá a votar, a los abuelitos, ¿no? No, la primera vez que votaste, ¿cómo decidiste por quién votar? Ahora, si eres una persona ya de cierta edad, como es mi caso, pregúntate por la última vez que fuiste a votar. Si tu criterio para decidir a quién darle tu sufragio era el mismo o cambió. Probablemente haya cambiado, porque los seres humanos pues, vamos cambiando a lo largo del tiempo. Bueno. Entonces, estos son los principios que tenemos que tener muy presentes cuando hablamos de propaganda gubernamental, particularmente de propaganda gubernamental en periodo de campañas. Le voy a pedir a la compañera, bueno, a ver a quien quiera, mejor, ¿para qué me impongo? La compañera o el compañero que quiera leernos esta disposición, por favor. Esta lámina. Adelante. Sí. No le voy a dar vuelta porque no se alcanza a ver el teléfono. Dice, disposición constitucional, artículo 41, fracción tercera, base C. Durante el tiempo que comprenda las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial,
Deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia. Muchas gracias por tu amable lectura. Esta disposición constitucional es muy importante, es la que regula esencialmente lo que vamos a ver aquí, pero tenemos que estudiarla con mucha profundidad. En primer lugar, nos habla de que existe algo que se llama propaganda gubernamental. Y nos habla de otra cosa que le llama campañas de información. Alguien podría decir, pues es lo mismo, doctor, se entiende que es lo mismo. No es lo mismo, porque si fuera lo mismo, hubiéramos usado el mismo término. Ustedes saben que hay un principio del legislador racional o del legislativo racional que te dice que si en la ley hay dos términos distintos es porque el órgano legislativo quiere que se entiendan dos cosas diversas. Si no, usaría el mismo término. Entonces alguien me levanta la mano y me dice, no, doctor, pero pues es un sinónimo. Hay sinónimos. Y yo diré, en una correcta técnica legislativa no se usan sinónimos, porque ninguna palabra es absolutamente sinónima, sino que las palabras, ustedes lo saben, tienen múltiples significados. Múltiples significados. Pensemos en una palabra tan sencilla como pluma. Pluma. Si yo digo pluma, habrá quien esté pensando, al decirlo en automático vienen imágenes a su mente, ¿no? Entonces, en la mente de alguien vino esto, ¿no? En la mente de otra persona, la pluma de un pájaro. En la mente de otra persona, un boxeador o una boxeadora de peso pluma. Entonces, hasta palabras tan sencillas como esas son multívocas. Entonces, no, a ver, si el órgano legislativo utilizó propaganda gubernamental y luego campañas de información, es porque son dos cosas distintas. Eso es lo primero que tenemos que observar. Lo segundo es que tenemos una regla, una regulae, una disposición, una norma sujeta a temporalidad. La regla es, no puede haber propaganda gubernamental, ya más adelante vamos a ver qué es eso, no puede haber propaganda gubernamental en los periodos que comprendan las campañas electorales. La primera parte de la regla constitucional que estamos analizando es una regla de prohibición. No puede haber propaganda gubernamental. Pero es una regla que tiene varias peculiaridades, que es lo que lo hace compleja. Lo primero, hay una temporalidad en la que se aplica esa regla. O sea, no es todo el tiempo, sino dice, en los tiempos que comprendan las campañas electorales. Por lo tanto, y esto es muy importante de observar desde este momento, no es una regla que aplica en todo el proceso electoral. No. Es una regla que aplica en un momento específico y concreto, que es del inicio de las campañas hasta la conclusión de la jornada electoral. O sea, si alguien dice, no puede haber propaganda gubernamental en proceso electoral, está diciendo algo inexacto, está diciendo algo falso. Ahí es que se entiende, no se entiende. Ustedes que conocen, porque lo han vivido, lo están estudiando, la materia electoral, saben que un proceso electoral tiene muchísimas etapas, que tiene 3 etapas en general, ¿no? La etapa preparatoria, la jornada electoral y la etapa posterior. Y que las campañas electorales son apenas una parte de la etapa preparatoria. Por ejemplo, quiero que observemos algo. La regla dice, durante el tiempo que comprenden las campañas. No dice desde las precampañas, ¿se fijan? No dice desde la declaración de inicio del proceso electoral. No dice desde el registro de los convenios de coalición. No dice desde el registro de candidaturas. No dice nada de eso. Dice desde que arrancan las campañas. Desde que arrancan las campañas. Alguien de aquí podría levantarme la mano y decirme, oiga, ¿no cree que sería mejor que dijera desde el inicio del proceso? O que sería mejor que dijera desde el registro de candidaturas. Alguien me podría decir, mejor que nunca hubiera.
está bien, podemos debatirlo, pero primero tenemos que conocer la disposición constitucional. Entonces, a ver, la regla es, no puede haber propaganda electoral durante el tiempo que duren las campañas electorales. ¿En qué momento puede volver la propaganda gubernamental? Cuando ha concluido la jornada comicial. Por lo tanto, este periodo sin propaganda electoral abarca el inicio de las campañas, o sea, desde el inicio de las campañas, todas las campañas, la etapa de los 3 días de veda electoral y la jornada electoral. ¿Se fijan? Entonces, no nada más es el periodo de campañas, es el periodo de campañas, el periodo de veda y el periodo y el día de la jornada. No solamente, o sea, arranca con la campaña, pero no solamente la campaña, sino que es un poco más amplio. Y dice, no puede haber propaganda gubernamental. No se puede dar su difusión. La propaganda, si no se difunde, no es propaganda, ¿no? O sea, si yo me imagino aquí un anuncio o un promocional, lo tengo en mi mente, pues nada más es una idea, ¿no? Pero si no lo difundo, no hay nada, ¿no? En los medios de comunicación social, vamos a abordar un poco más adelante cuáles son estos medios de comunicación social. Ahora, ¿cuáles son los sujetos obligados? Dice, propaganda gubernamental. Ok, pero ¿quiénes son los sujetos obligados? Y dice, poderes federales, estatales, municipios, órganos del gobierno, Distrito Federal y otros entes públicos. Por lo tanto, son todos. Todos es, todos. O sea, todos es Presidencia de la República. Todos es Cámara de Senadores y de Senadoras. Pero también todos es el municipio de Chalchicomula. Pero también todos es la Dirección de Tránsito del municipio de Chingahuapan, Puebla. Pero también todos es la Dirección de Comercio en Vía Pública del municipio de Mineral del Monte, Hidalgo. Pero también todos es el órgano paramunicipal de administración de agua potable de San Juan del Río. Todos es, todos los órganos de gobierno. No importa si son órganos autónomos, no importa si son órganos desconcentrados, no importa si son órganos descentralizados. El compañero Ramiro, por ejemplo, que está en una Secretaría de Educación, según entiendo lo que nos comenta, ¿no? Vamos a suponer que Ramiro no esté como tal en la Secretaría de Educación, sino me voy a inventar un nombre, Ramiro, si tú me lo permites, el Instituto Veracruzano de la Educación para Normalistas. Y entonces Ramiro dijera, bueno, es que a nosotros no nos aplica, porque somos un organismo descentralizado de la administración pública local. Y yo le diría, no, Ramiro, perdón, pero sí te aplica, porque la disposición constitucional es cualquier ente público, cualquier órgano de gobierno. Entonces me levanta la mano la compañera Mariel Fuentes y me dice, oiga, a mí no me aplica, porque fíjese que yo soy síndica acá en mi ayuntamiento, y los ayuntamientos somos autónomos. Y entonces yo respetuosamente le diría a Mariel, son autónomos pero no independientes. Claramente dice la disposición constitucional, municipios. Bueno, pero yo soy una persona. Sí, pero tú me estás diciendo en tanto síndica, o regidora, o secretaria del ayuntamiento, o directora de policía y tránsito, eres una funcionaria pública. Y también te alcanza. Entonces, esta disposición hay que entenderla en su sentido más amplio. Cualquier ente público, no nos importa el nombre que tenga, no nos importa el rango jerárquico, no nos importa la posición en el organigrama, no nos importa si es organismo centralizado, desconcentrado, descentralizado, nada de eso nos importa. Lo único que nos importa es que es un ente público. Oiga, fideicomisos públicos sí también hay donde existan, también. Entonces, toda la propaganda gubernamental de estos órganos públicos, ¡pum!, se suspende en época de campañas y hasta la conclusión de la jornada electoral. La verdad es que si la disposición constitucional concluyera ahí, en el primer punto y seguido, que de hecho es el único punto y seguido, pues nuestra clase sería muy sencilla y probablemente nos llevaría cuando mucho una sola sesión. Es más, tal vez lo podríamos agotar en 1 hora. Pero el constituyente permanente le añadió lo que sigue.
Porque fíjense, hasta este momento, hasta el primer punto, hasta el punto y seguido, tenemos una regla sujeta a una temporalidad. ¿Estamos de acuerdo? Pero después del punto y seguido, viene la excepción de la regla. Y bien decía Hans Kelsen que cuando pensamos en una regla jurídica, tenemos que pensar en la disposición normativa, pero también en sus excepciones. Y aquí el constituyente permanente mexicano se vio muy kelseniano, porque puso inmediatamente también las excepciones. Y dice, punto y seguido, las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información. A ver, ¿qué es una campaña de información? Pues lo primero es, ¿qué es una campaña de información? Eso no lo mismo que propaganda gubernamental, y ya avanzaba yo algunas ideas. Sé que hoy estoy sembrando preguntas, las vamos a ir respondiendo, ¿eh? No crean que nada más estoy aventándolas ahorita nomás por aventarlas, ¿no? Dice, la campaña de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para protección civil. Pero fíjense cómo incluso la de protección civil le pone un candadito, o sea, la vuelve todavía más específica, porque no dice protección civil, punto. Dice protección civil en casos de emergencia. ¿Se fijan? No dice, es que podría decir, las únicas excepciones a lo anterior serían las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las de protección civil. Pero no, dice protección civil en caso de emergencia. O sea, hay condiciones y hay una subcondición de una de las condiciones. ¿Me van siguiendo? Esto nos obliga a varias cosas. O sea, este punto y seguido nos obliga a varias cosas. Primero, a preguntarnos sobre las campañas de información. Segunda, al ver que hay excepciones, entonces empiezan a surgir las dudas. Voy a dejar de compartir. ¿Se acuerdan que les dije que se imaginaran, ¿no? Como ese director de comunicación social o esa directora jurídica, ¿no? Entonces, el presidente municipal, la presidenta municipal del lugar donde estás, te dice, vamos a promover las obras que hicimos para arreglar tal parque, ¿no? Entonces, quiero que saquemos una campaña en Twitter que va a ser hashtag visita tu parque, hashtag visita tu parque. Entonces, tú empiezas a leer el 41 constitucional, ¿no? Y te empiezan a surgir dudas. ¿Esto aplica o no aplica? Twitter es o no un espacio donde podamos utilizar esto, ¿no? ¿Qué pasa con los recursos? Pero empecemos por lo general. ¿Entra en alguna de las excepciones? Que la gente vaya a visitar un parque, es una cuestión de autoridad electoral, pues no. Digo, creo que hay claramente no, pero entra en cuestiones educativas o de salud o de protección civil. Y antes de que me respondan o que se respondan a ustedes mismos así con toda certeza que no, piensen en algo. ¿Han tenido de esos jefes o jefas que te dicen, yo te contraté no para que me dijeras que no, te contraté para que me dijeras cómo sí? Entonces, antes de que contestes en automático, no se puede, licenciado, no se puede, licenciado. A lo mejor no se puede, ¿eh? No estoy diciendo que se pueda. Tienes que estudiar el supuesto. O sea, lo que estoy tratando de decir es que la respuesta no es automática. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense qué complejo. La regla es, no se puede en procesos, no se puede realizar propaganda gubernamental de ningún órgano de gobierno, de ningún nivel, ámbito, especificidad jurídica, autónomo, como tú quieras. No se puede cuando hay campañas electorales y hasta la conclusión de la jornada electoral. Pero vienen las excepciones. Pero sí se puede, cuando sea promoción del voto a las autoridades electorales, cuestiones de salud, cuestiones educativas o cuestiones de emergencia, de protección civil en situaciones de emergencia. Entonces, obviamente, ¿qué sucede con las autoridades? Pues que le buscan cómo entrar en las excepciones, ¿no? O sea, siempre le buscas, pues, te dicen que no se puede, pero a lo mejor sí se puede por acá, pues ahí le buscas y, a ver, licenciado, pues ahí cómo me lo presenta, licenciada, para que sí se pueda, ¿no? O sea, es como, hasta hay un dicho, ¿no? Que te dice, hay que buscarle el cómo sí, no el cómo no. Ahora, hay unas cosas que sí, hay otras cosas que no. Entonces, esto lo vuelve complejo, la disposición la vuelve compleja. Aquí tenemos que recordar algo. Esta disposición constitucional que acabo de leer, ¿de cuándo es? Porque esto es históricamente importante, nos va a ayudar a entender de lo que estamos hablando.
¿Cuándo se puso esta disposición en el 41 constitucional? Ay, cerré. ¿Cuándo se puso? ¿Quién se acuerda? ¿En cuál de todas las reformas electorales que hemos tenido? La de 77-78, en la de 88, en la de 96, ¿en cuál? Adelante. Lourdes dice 2014. No, es un poquito más antigua. Un poquito más antigua. En 2007. Esta es producto de la reforma constitucional de 2007. Ustedes recuerdan, ¿no? Las elecciones de 2006 pues fueron unas elecciones muy complicadas. Yo las viví porque en ese entonces, no nada más porque estuviera vivo, sino porque era consejero distrital del entonces CIFE. Entonces, pues me tocó vivirlo como integrante de un consejo distrital del IFE. Entonces, fueron elecciones muy complejas. Esas elecciones de 2006 provocaron la reforma constitucional de 2007, constitucional y legal, que nos legó muchas figuras que hasta la fecha seguimos teniendo. Por ejemplo, ustedes se acordarán que gracias a una sentencia de sala superior se creó lo que ahora conocemos como el PES, el Procedimiento Especial Sancionador. Recordarán también que esa reforma de 2007, y tal vez sea la parte más conocida, modificó radicalmente el modelo de comunicación política que tenemos en México. O sea, es a partir de 2007 cuando se dice, a ver, no se puede comprar en tiempo en radio y televisión. A ver, eso lo administra el INE. A ver, el INE va a señalar le tienes que entregar al INE los promocionales y todo esto. Derivado de las circunstancias que se consideraron indeseables que se vivieron en 2006. Si nos retrotraemos, si regresamos a la época de las campañas en 2006, recordarán quienes de ustedes ya tengan la edad para recordarlo, que en pleno proceso electoral había propaganda gubernamental en la televisión, particularmente en la televisión. Entonces recuerdo, por ejemplo, unos anuncios donde salía el presidente de la República de aquel momento promocionando algunos logros de su gobierno, ¿no? Y al final decía, si seguimos por este camino, si seguimos por este camino. Y entonces los partidos de oposición en ese entonces impugnaban esos comerciales y decían, a ver, es que claramente está buscando influir en el sentido del voto, ¿no? Claramente, porque está diciendo, o sea, está presentando un logro y luego te está diciendo si seguimos por este camino, ¿cuál es el mensaje? Pues no requiere 1 o 2 dedos de frente, y yo tengo muchos más, como para darte cuenta que pues sí parecía que había una intencionalidad, ¿no? Entonces viene la reforma electoral de 2007 y se dice, a ver, ni madres, no puede haber propaganda gubernamental en periodos de campañas, para que no se influencie el voto. Pero cuando empiezan a discutirlo en las cámaras, empiezan a decir, oye, pero ¿y qué tal si viene una helada? ¿O qué tal si hay una inundación? Y hay que informarle a la gente, ¿no? Oye, pero es que también las autoridades electorales hacen campañas de difusión en época de campañas electorales, por ejemplo, para que la gente vaya a checar si está en la lista nominal, para que la gente sepa dónde están las casillas, para que la gente vaya a votar. Oye, pero es que pues, las elecciones en México, que casi siempre las ponemos en verano, pues se cruzan, por ejemplo, no sé, con la inscripción a las universidades públicas. ¿Qué no vamos a informarle a la gente dónde tienen que tramitar las fichas y demás? Oye, pero imagínate que nos cae una pandemia, como la que estamos viendo ahora, ¿no? Y hay que informarle a la ciudadanía, entonces tampoco se va a poder. Entonces, se pensó en la regla y automáticamente se pensó en las excepciones. Ese es el origen histórico de esta disposición. Entonces, insisto, es muy importante que lo tengamos presente para todo lo que vamos a analizar. No se puede, o sea, el sentido de prohibir la propaganda gubernamental es para evitar que las autoridades rompan con su imparcialidad y promocionen una opción política. En este ejercicio mental que les he estado pidiendo, ahora piensen en lo siguiente. Ese señor presidente municipal que les pide el hashtag visita tu parque, o esa señora presidenta municipal que te está pidiendo esa campaña en plenas campañas electorales, te está pidiendo esa propaganda gubernamental, ¿por qué lo está haciendo? ¿Cuál es su finalidad? Porque aquí el preguntarnos eso sí es un elemento relevante. Voy a regresar a la presentación.
A ver. Aquí sí es, insisto, un elemento relevante. Perfecto. Bueno, pues ahí tenemos la disposición constitucional que estamos analizando. Y esto lo tenemos que vincular con otros artículos constitucionales. Debo hacer aquí, en este momento, una aclaración. Como ustedes habrán notado, de lo que estamos hablando, de lo que versa nuestra clase, es de propaganda gubernamental, no de propaganda político-electoral, que es la que hacen los partidos políticos. Tampoco vamos a hablar de la prohibición a la promoción personalizada de los servidores y servidoras públicas. Es un tema interrelacionado con este, pero no es el tema de nuestra sesión. El tema de nuestra sesión es propaganda gubernamental. Y esto lo tenemos que vincular con la reforma que también se hizo en 2007 al artículo 134 constitucional, en cuanto a que los poderes públicos y cualquier otro deben de mantener ciertas reglas acerca de la comunicación social. Y vamos a ver que incluso hay una ley por ahí que puede declarar inconstitucional y que hay varias cosas que tenemos que retomar. Cuando pensamos en la regla general y en los supuestos de excepción, muchas veces lo que sucede con las autoridades es que en automático se ponen a pensar en los supuestos de excepción. Entonces se ponen a pensar en, sí, esto lo encuadro por este lado, ¿no? Entonces vamos a sacar unos promocionales donde salgo yo, alto funcionario público, haciendo la entrega de la beca a la niña, por ejemplo, ¿no? Para que vean qué buena gente soy y que nuestro partido es un partido que está con las causas sociales. No, aquí tenemos que ser muy cuidadosos. Y le pediré a quien quisiera que nos ayude a leer esta lámina. Esta jurisprudencia, por favor. ¿Quién quiera? Propaganda gubernamental y los supuestos de excepción a que se refiere el artículo 41, base tercera, apartado C de la Constitución Federal, deben cumplir con los principios de equidad e imparcialidad. De interpretación de los artículos 41, base tercera, apartado C, segundo párrafo de la Constitución Federal y 2, párrafo 2 de ICOFIPE, se corrige que la restricción a la difusión en medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental durante las campañas electorales tiene como fin evitar que los entes públicos puedan influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ya sea en pro o en contra de determinado partido político o candidato, atento a los principios de equidad e imparcialidad que rigen en la contienda electoral. En consecuencia, los supuestos de excepción relativos a las campañas de información, servicios educativos, de salud y de protección civil en casos de emergencia que se refieren a ambos preceptos jurídicos, deberán colmar los mencionados principios, dado que de ninguna manera pueden considerarse como exentos de cumplir con la normativa constitucional y legal en la materia. Muchas gracias, compañera. Voy a dejar de compartir para platicarles un caso concreto. En mi otra vida, o sea, en mi vida anterior a 2020, que entré aquí a la Escuela Judicial Electoral, era yo consejero del Consejo General de un OPLE, del Instituto Electoral de Estado de Querétaro. Entonces, siempre que venían procesos electorales, pues las autoridades les surgían muchas dudas, ¿no? Muchas dudas. Entonces, me acuerdo en alguna ocasión que nos consultaba de un área encargada del agua potable. Oigan, es que cómo es posible, pues ya no vamos a poder llevar las pipas de agua a los pueblos, ¿qué va a pasar? Entonces decíamos, a ver, señor, no, a ver, mire, primero, hay que distinguir de los actos de gobierno de la propaganda gubernamental. El gobierno no se suspende mientras están las campañas. El gobierno sigue funcionando. Los servicios públicos se tienen que seguir prestando. A ver, hay cosas que puedes, por ejemplo, programas sociales que puedes entregar completos antes del inicio de campañas. Pensemos un programa de medicinas, ¿no? Entonces, damos medicina a enfermos crónicos. Bueno, pues es que se las damos mensualmente. Bueno, pues júntale 2 meses en una entrega, ¿no? Eso se puede hacer. Pero hay otros actos que no, y este era un ejemplo. Porque lo que hacían es que a ciertas comunidades de la sierra, pues les llevaban agua, porque pues, no tenían acceso a agua potable, pues les llevaban agua en pipas. Pero son comunidades que no tienen un aljibe, que no hay una alberca donde se pueda guardar el agua, ¿no? Entonces, cada semana, pues ahí va la pipa a llevar agua.
es que ya no podemos llevar las pipas de agua. No, claro que pueden llevar las pipas de agua. O sea, sí lo puedes hacer. Porque hasta es un tema de salud, ¿no? El tener acceso al agua potable. Lo que no puede pasar es que vaya el director o la directora de la dependencia conduciendo la pipa, anuncien que va a llegar y le tomen fotos ahí llenando la cubeta de los niños más bonitos del lugar y tomándole la foto para que salga en la prensa. ¿Sí me va siguiendo? Eso es lo que no se puede hacer, porque eso es propaganda. O sea, a ver, ¿tú qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres llevar el agua potable o quieres que todo el mundo se entere de que ustedes cumplen con las promesas de campaña? Porque son dos cosas distintas. Si lo que tú quieres es cumplir con tu obligación como autoridad, llévales el agua potable. ¿Cuál es el problema? No, pues es que tenemos que avisarles qué día llegamos. Perfecto, un perifoneo. Pero ojo, el texto del perifoneo tendría que ser: vecinas, vecinos, se les informa que el día jueves 15 a las 8:15 de la mañana va a llegar la pipa con agua a la Plaza del Pueblo, por ejemplo. Ahora yo les preguntaría, el mensaje del perifoneo puede ser: vecinas, vecinos, se les informa que el día jueves 15 a las 9 de la mañana va a llegar la pipa de agua a la Plaza del Pueblo y recuerden que esto es gracias a nuestro gobierno. ¿Se fijan la diferencia? Por eso digo, una cosa es propaganda gubernamental, otra cosa es campañas de información. Lo primero es información, que se necesita. Lo segundo es promoción. ¿Me van siguiendo hasta aquí? Entonces, las autoridades, respecto de los actos que sí se puede mantener la propaganda gubernamental, no quiere decir que pueden hacer lo que quieran. Quiere decir que los actos de propaganda que realicen deben ser tales que no influyan, que no pretendan influir en la voluntad de los electores y de las electoras. Miren, donde surgen muchas dudas, o al menos donde yo he visto que surgen muchas dudas, donde he visto que surgen muchas dudas es sobre todo en el ámbito municipal. Es clásico el regidor o la síndica que te pregunta: oye, ahorita no puede haber propaganda gubernamental, ¿verdad? No puede. Oye, pero yo puedo ir a una escuela, porque es educativo, ¿no? A visitar una escuela y tomarme fotos ahí con los niños y con el chaleco, con los logos. Mire, en primer lugar, eso de que aparezcan menores de edad, hay una serie de restricciones, ¿no? En segundo lugar, perdón, pero usted está desempeñando una función pública. Sí, pero no va al ayuntamiento, no, pero a ver, ¿en calidad de qué está yendo usted? ¿Está yendo en calidad de mamá o de papá de alguno de los escolapios? No, estoy yendo como regidora, estoy yendo como síndico. No, perdón, entonces usted está yendo como autoridad. Usted no puede hacer eso. Pero es que es educación y educación es una excepción. Sí, pero eso no quiere decir que se valga todo. ¿Me van siguiendo? O sea, no puedes obrar de manera tal. Esto es una regla. Tú no, ni siquiera es un principio, es una regla. Una autoridad no debe obrar de manera tal que tenga una influencia en el resultado de las elecciones o que pretenda tener una influencia en el resultado de las elecciones. Esto se los digo porque cuando las autoridades, insisto, ven las excepciones, se quieren colar por las excepciones. Y lo primero que piensan es que, pues como hay excepción, entonces ahí se vale todo. No. Porque no se vale violar principios constitucionales. Entonces, esto me parece que es muy importante tenerlo claro, ¿no? Voy a regresar aquí a la presentación. Cuando se creó esta reforma, cuando se dio esta reforma constitucional en 2007, pues empezaron a surgir muchas dudas, que tuvo que ir resolviendo el Tribunal Electoral, particularmente la Sala Superior, porque se presentaban muchas dudas. Por ejemplo, me acuerdo de un caso muy, muy clásico, ¿no? Un diputado, una diputada que quería poner unos espectaculares promocionándose. Y decían, bueno, pero es que si no lo paga la legislatura, si lo pago yo de mi bolsa, que es dinero privado, o me lo paga un cuate de una amiga de su bolsa, que es dinero privado, entonces sí se vale. No se vale. No, tampoco. Y una de las dudas que surgió fue si estas disposiciones aplicaban también respecto de los grupos parlamentarios. Y cuando veamos esta jurisprudencia, quiero que lo pensemos, sí, para los grupos y fracciones parlamentarios de la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, pero por favor, piénsenlo también para las legislaturas locales. Y por favor, piénsenlo también para los ayuntamientos, que también
son órganos colegiados y que también tienen grupos, ¿no? El grupo de los regidores de tal partido, el grupo de los regidores de este otro partido. Entonces hay que pensarlo así. Por favor, quien quiera leer la lámina, adelante, quien sea. Quien quiera, adelante. Dice grupos parlamentarios y propaganda gubernamental. Jurisprudencia 10 del 2009. Grupos parlamentarios y legisladores del Congreso de la Unión están sujetos a las prohibiciones que rigen en materia de propaganda gubernamental. De la interpretación de los artículos 39, 40, 41, párrafos primero, segundo, base tercera, apartado C, y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los numerales 2, párrafo 2, 237, párrafo cuarto y 347 del Código Federal OFIPE, se concluye que las prohibiciones que rigen la propaganda institucional o gubernamental aplican igualmente para los legisladores del Congreso de la Unión como grupos parlamentarios. Lo anterior, porque tales restricciones en cuanto a los sujetos a los que están dirigidas comprenden a los poderes federales y estatales, los municipios, los órganos de gobierno del Distrito Federal, así como cualquier otro ente público, quedando incluidos en el primero de los supuestos los legisladores, tanto en lo individual como en los grupos parlamentarios, pues si bien no se constituyen por sí mismos, el poder legislativo sí forman parte de él y no se les puede desvincular de la Cámara de Diputados o de Senadores, a la que pertenezcan, en relación con las cuales ejercen las funciones propias del Poder Legislativo que integran. Una interpretación contraria conllevaría la posibilidad de vulnerar los principios de imparcialidad y equidad en las contiendas electorales que se tutelan en los preceptos constitucionales citados. Muchas gracias. Gracias, compañera Patricia, por la amable lectura. A ver, yo les narraba la historia de esta disposición constitucional y hasta les ponía un ejemplo que derivaba del Ejecutivo Federal. Entonces, cuando se hizo esta disposición constitucional, como que la mayor parte de las personas y los propios partidos políticos y los políticos entendían muy claro que la prohibición iba hacia el Ejecutivo Federal, hacia el presidente de la República. Entendían muy claro que iba también hacia los gobernadores y las gobernadoras. Pero ya no quedaba tan claro, o había dudas, o querían entender que había dudas, por referencia al poder legislativo. Y se decía, bueno, pero pues el poder legislativo, que no tiene el manejo tan directo del presupuesto más que el suyo, pues ese sí puede, ¿no? O de los grupos y las fracciones parlamentarias. Recordemos que los grupos y las fracciones parlamentarias es la asociación que realizan dentro de los órganos colegiados de gobierno, pues las y los representantes que pertenecen al mismo partido político, ¿no? Hay una afinidad. Y estos grupos y fracciones parlamentarias suelen tener, por ejemplo, presupuestos para actividades del propio grupo y fracción, por ejemplo, foros, por ejemplo, invitaciones a conferencias, congresos, actividades diversas. Entonces se dijo, bueno, a ver, nosotros como grupo parlamentario vamos a invertirle a generar boletines, a generar, sobre todo en esta época, 2009, pues anuncios, ¿no? En radio y televisión. Porque a nosotros no nos alcanza esa prohibición constitucional. Es una prohibición pensada para el Ejecutivo. Y es cierto, en un inicio, digamos, cuando surgió todo el problema en la elección presidencial de 2006, se pensaba en el Ejecutivo. Pero como hemos visto, la disposición constitucional no constriñe exclusivamente al Ejecutivo, sino a todo órgano de gobierno, a todo ente público. Ahora, ¿son un órgano de gobierno los grupos y fracciones parlamentarias? No, pero sí son una agrupación de representantes populares, que por tanto están sujetos a estas disposiciones. Entonces, tampoco se vale que ellos realicen en periodo de campañas y hasta la conclusión de la jornada electoral actividades de propaganda electoral, propaganda gubernamental. Explicando un poco esto, ¿no? Los sujetos, bueno, la contratación de la promoción de espectaculares o de promocionales que realizaban, el contenido informativo, bueno, el contenido que pueden tener estos promocionales deben ser exclusivamente informativo y la temporalidad que pues desde luego ya hemos comentado. Ahora, antes de pasar a esta, quiero plantearles el caso específico. Voy a dejar de presentar. Quiero plantearles les voy a platicar un caso que me tocó resolver, bueno, en mi vida de consejero. A ver ustedes cómo lo van viendo. Bueno. Se trata de un municipio, y la compañera que viene de Querétaro, que nos está haciendo de Querétaro, sabrá
¿Cuál es? Un municipio, en San Juan del Río en particular, donde pues todos los municipios tienen tradiciones, ¿no? Este municipio tiene una tradición que es una cabalgata. Es una cabalgata. Es un municipio muy, muy dado a los caballos, les gusta mucho el arte hípico, ¿no? Entonces, todo mundo que puede tiene caballos y quien no tiene los pide prestados. Entonces, desde hace muchos años, hay un día que hacen una cabalgata. La cabalgata consiste en cerrar al tráfico de vehículos la avenida principal, la avenida Independencia, si la memoria no me falla, y entonces la gente que tiene caballo, que consigue un caballo, pues se viste pues, de charro, de escaramuza, de china poblana, se sube a su caballo y ya está recorriendo de ida y vuelta la avenida. En eso consiste. Quienes no tienen caballos, pues ahí van a ver. Obviamente, pues que se venden los chicharroncitos, que la frutita, que el refresquito, ahí te sientas a ver y a criticar, ay, fulano, qué bonito caballo, ay, ya viste a Perengana. Bueno, esta tradición. Todos los municipios tienen algún tipo de tradición. Un municipio donde yo vivía, el municipio de Corregidora, por ejemplo, tenía la tradición del paseo del buey, que era tomar un buey, de estos con cuernos, no de 4 patas, pues, no de 2, y llevarlo a dar la vuelta, le adornaban con guirnaldas y cosas en los cuernos, lo paseaban por las calles del pueblo, después lo mataban y lo hacían caldo, y al día siguiente te invitaban caldo de buey. Bueno, entonces todos los municipios tienen sus tradiciones. Entonces este municipio que les platico, viene la época de campañas, y viene dentro de la época de campañas, pues esta tradición de la cabalgata. El que era presidente municipal pide licencia porque quiere contender para la reelección. Pide licencia. Y el municipio, pues queda en manos de alguien que nombra el ayuntamiento, de algún regidor o síndico, pinta bardas señalando el día de la cabalgata, invitando a la cabalgata. Y el día de la cabalgata, pues ahí anda el que era presidente municipal, que había pedido licencia, y que iba a contender, y que de hecho contendió por la reelección. En su caballo, ¿no? Pues hay como muchos más. Cuando esto sucede, cuando viene esta celebración y todo, nos empiezan a pedir oficialías electorales. La oficialía electoral, para quien no lo sepan, es una actividad que realizan los órganos electorales administrativos para constatar un hecho que puede ser relevante dentro del proceso electoral y que puede dar lugar a un procedimiento sancionatorio. Por ejemplo, constatar que está una barda pintada con determinado mensaje. Entonces nos piden oficialías electorales para constatar la barda. Y nos piden oficialías electorales del día de la cabalgata. Pues oficialías que se desahogaron. Entonces, ¡pum! Con las oficialías, que son pruebas, son documentales públicas, pruebas que se ofrecen, entonces nos llega, ¡pum!, las denuncias de los procedimientos sancionadores, denuncian al partido, denuncian al candidato, denuncian a la administración municipal, ¿no? A ver, propaganda gubernamental, aquí están pintadas las bardas. En periodo de campañas, están pintadas las bardas. A ver, y aquí está el señor, aquí está la constancia fotográfica en oficialía electoral de que ahí estuvo el señor candidato. Ahí están las constancias. Entonces, procedimiento sancionador con singular rigor, que no se le permite inscribirse como candidato. Ya saben, te piden la mayor dureza posible, ¿no? Entonces, se admite la denuncia, se emplaza, y los de enfrente, o sea, los denunciados, que también nos habían pedido oficialías electorales, dicen, pues sí, cierto, sí estuvo el candidato, sí, cierto, pero mira, aquí con esta oficialía electoral te demuestro que el candidato del partido que me denunció también estuvo, lo cual era cierto. Y les digo algo, es que estuvieron todos, prácticamente todos los candidatos y las candidatas fueron, porque es una tradición del lugar esa cabalgata. Todo el mundo va. Pues claro, fueron los del partido A y los del B y los del C y los del D. Y el que no fue porque ese andaba enfermo. Pero todo el mundo va. Pues sí es cierto. Pero la acusación respecto al ayuntamiento, que es a donde quiero llegar, la acusación respecto al ayuntamiento era propaganda gubernamental, porque habían pintado, lo cual era cierto, bardas señalando el día de la festividad, señalando que pues, se iba a cerrar la calle y pues invitando a la gente que fuera.
Entonces, propaganda gubernamental que está prohibida en época de proceso, en época de campañas. Bueno, ¿cómo lo ven? ¿Estaba prohibido o no? ¿Se vale o no se vale? ¿Hay que sancionar o no? Olvidémonos de las candidaturas y los caballos. Olvidémonos de eso. Centrémonos en particular en el acto. ¿Es propaganda gubernamental? Quien quiera opinar, levánteme su manita virtual y le doy la palabra, por favor. Fernanda, adelante Fernanda, te escuchamos. Yo considero que no sería propaganda gubernamental. Digo, tengo poco tiempo viviendo aquí en Querétaro, entonces no sé cómo se resolvió ese asunto, pero considero que no trae a finalidad de posicionar algún logro del gobierno ante la ciudadanía, ¿no? Que es uno de los elementos que ha trazado Saya Superior en la convocatoria, ¿no? Que tenga por objeto influir en el electorado, pero sobre todo posicionar los logros del gobierno. Yo consideraría que ese elemento no se actualiza. Perfecto, muchas gracias, Fernanda. Candy, Patricia Rodríguez, adelante, Candy. Sí, buenos días a todos y a todas. Bueno, para empezar, yo considero, como mi compañera Fernanda, que pues primero hay que ver, bueno, comentó que la barda decía que se anunciaba el día de la cabalgata, ¿no? Pues más que nada ver qué más traía, si traía pues logo, nombre del ayuntamiento, de las personalidades que iban a estar. En ese caso, pues si decía que iba el presidente o no sé, diputados al que han partido, pues ahí por el nombre sería pues la propaganda personalizada también con gubernamental, ¿no? Pues si nada más decía como la fecha o ven el evento, pues más que nada se entiende como una costumbre del municipio. Y en cuanto lo comentó también el doctor, de que pues casi todos los partidos fueron, pues entonces se da el entendido y se infiere que pues es una tradición del pueblo, entonces no puedes culpar a alguien por propaganda gubernamental o fuera o no participar, tuviera una intención, porque como fueron ellos, fueron muchísimas más personas y pues ellos, bueno, eso es con lo que dijo el doctor, no sé, realmente hay que analizar muy bien el contexto, ¿no? Pero pues sí, por ese lado, o sea, si bien es cierto que los candidatos ya estaban preinscritos, se iban a prescribir o estaban en intercampañas, pues ellos acudieron como personas residentes de ese municipio a la festividad que ellos acostumbraban, ¿no? Eso es en cuanto a ellos y en cuanto a la barda, que también hay que analizarla. Pero en conclusión, que con esos elementos que planteó el doctor, pues no. Gracias, Candy. Y sí, era identificable. El ayuntamiento aceptó que habían pintado la barda, ¿eh? No pretendió ocultarlo, ¿no? Sí. Ahora, la barda no decía, y ven, porque va a estar el candidato tal, ¿no? O sea, no, eso sí no venía. Muchas gracias, Candy, nos ayudas a ir precisando. Adelante, Ramiro. Gracias, doctor. Independientemente de lo que comentan mis compañeras, yo creo que si esos hechos o actos no se dan dentro del el tiempo que la Constitución marca la prohibición, como es la campaña, pues considero que no hay violación a ello. Desde luego el elemento temporal es importante, pero sí se dieron en campaña, ¿eh? Sí fue en periodo de campaña. Salomón, adelante, te escuchamos. Hola, doctor, hola compañeros y compañeras. Yo considero que sí es propaganda gubernamental, porque no entra en el supuesto del marco constitucional, bueno, del artículo que estábamos leyendo, de que no es una información de emergencia, de protección civil, no es educativa, de salud, y aunque no es un llamado al voto, no están informando de sus logros gubernamentales, pero sí están teniendo esa presencia en la propaganda, el ayuntamiento. Entonces, yo sí consideraría que sí. Algo que ha pasado acá acá por mi región, bueno, precisamente en Valle de Bravo, es de que ahorita con lo de la revocación del mandato, la verdad no he leído si son las mismas reglas que
con las propagandas, pero sí veo que el ayuntamiento está haciendo esta propaganda gubernamental, invitando a apertura de clubes deportivos por parte del Incufide, invitando a parques, a algunos eventos culturales. Entonces, creo que también estaría, si es que se equipara a lo de a la misma restricción, sí estaría también cometiendo una falta. Gracias. Gracias, Salomón. Sí, las reglas son las mismas. Por eso yo iniciaba justamente diciendo que esta clase llega en un momento muy oportuno, porque estamos justamente ahorita con estas prohibiciones, por referencia a la revocación. Y Salomón nos dice una cosa muy interesante, ¿eh? Digo, como todas y todos quienes han intervenido. Ah, por cierto, híjole, perdonen ustedes, de repente les voy a hablar de tú, por favor no me lo tomen como una falta de respeto, y de igual manera, si me quieren hablar de tú, yo no tengo ningún problema. Mientras no me digan güey, pues no, pero fuera de eso, no tengo ningún problema. Salomón apunta un tema importante, a ver, entre quienes piensan que sí es válida, la pregunta es, ¿en qué excepción entra? Porque no es promoción del voto por la autoridad electoral, es una cuestión de salud, es una cuestión de protección civil en materia de emergencia, es una cuestión de educación, porque tenemos que encuadrarlo, ¿no? Entonces, la verdad es que presenta varias cuestiones. No sé si alguien más quiere opinar. Bueno, les quiero mostrar, hay un criterio sobre este tema que me parece que vale mucho la pena que lo conozcamos. Miren, estoy regresando aquí a la presentación en PowerPoint. Vamos a abrir aquí. Ahí está. Ahí está. Liliana Sánchez, ¿nos puedes ayudar a leer esta lámina, por favor? Propaganda gubernamental. La invitación a una celebración de carácter cultural y social no viola la prohibición constitucional de difundirla en el proceso electoral. De la interpretación sistemática, teleológica y funcional del artículo 41, párrafo segundo, base tercera, apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que versa sobre el principio de la equidad en la contienda, el acceso a los medios de comunicación social que rigen los procesos, comiciales, en la que se establece la prohibición de abstenerse de expresiones que calumnien a las personas, así como hizo más chiquita la pantalla, perdón. Ay, perdón, yo pensé que la había hecho más grande. No, la redujo. Ay, perdón. A ver, ¿ahí está mejor? Sí, así está mejor, gracias. Disculpa, perdón. Así como la suspensión de la difusión de los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental. En este sentido, la colocación de lonas, pendones o gallardetes u otro tipo de propaganda en época electoral con motivo de la invitación a festejar un día social y culturalmente importante para la sociedad mexicana, no infringe la prohibición de difundir propaganda gubernamental durante una campaña electoral, aun cuando no estén en los supuestos de excepción expresamente señalados en los referidos preceptos constitucional, siempre que no difunda programas, acciones, obras o logros específicos, o que se promocione a un servidor público, ni contenga expresiones, logotipos, emblemas, lemas que promocionen algún partido político, coalición o candidato, porque no se trata de propaganda que contenga expresiones de naturaleza político-electoral ni gubernamental, sino una invitación para la celebración de un acto de carácter cultural y social. Muchas gracias, Liliana, muchas gracias. A ver, la ratio, ¿no? A ver, yo les preguntaría, esta costumbre de la cabalgata o cualquier costumbre que ustedes tengan en su lugar, de donde están, en varios estados hay costumbres así como de cabalgatas, ¿no? Pero pensemos, no sé, en algún otro costumbre, no sé, algún festejo, 15 de septiembre, no sé, algún festejo.
¿Es propiedad del gobierno? ¿Es una acción del gobierno? Que se realice esta cabalgata o el paseo del buey que les platicaba, ¿es una acción del gobierno? No, es una tradición. Y las tradiciones de quién son, no son del gobierno, son de la sociedad, porque son elementos culturales de nuestra sociedad, que no importa qué gobierno esté, o sea, lo vamos a seguir haciendo. Voy a poner otro ejemplo de Querétaro, ¿no? Que además este es un ejemplo que se da en muchos estados. Las peregrinaciones que se hacen hacia ciertos santuarios. Hay peregrinaciones en México, y ustedes lo saben, que son más viejas que nuestro país, que se hacen desde antes que México fuera independiente. Esa peregrinación no es propiedad de un gobierno, no es un acto de gobierno, no es una política pública. Vamos, ni México existía y ya existían. Porque las fiestas son eso, son fiestas de la comunidad, de la tradición. Tradición. ¿Se acuerdan de Violinista en el Tejado, ¿no? La canción de tradición. Pero son tradiciones. Entonces, por lo tanto, no es propiedad del gobierno. No, el gobierno, cuando invita a estos eventos, no se está promoviendo. Porque no puede decir, es que nosotros lo organizamos. No, güey, a ver, el Día de Muertos se festeja antes de los españoles. ¿Cuál que es tuyo? No es tuyo. ¿Me van siguiendo? ¿De quién es? Es de la sociedad. Entonces, cuando se invita a un evento de este tipo, de relevancia histórica y cultural y tradicional, no es el gobierno. Ahora, pues, ¿el gobierno puede hacer invitaciones a estos eventos? Sí, pero nos dice el criterio. Sí, pero ojo, lo único que puedes hacer es invitar a eso. No puedes promoverte, no puedes promover a nadie, no puedes decir si seguimos por este camino. ¿Me van siguiendo? Entonces, si la barda dice, te invitamos a que acudas o recuerda que tal día, tal hora va a ser la cabalgata, está bien. Si la barda dice, recuerda que va a ser la cabalgata y está presente porque vamos a hablar de los logros, ay, si ya no, ¿te vas fijando? Miren, es como lo que me preguntan de las mañaneras, y estoy seguro que varias y varios de ustedes tendrán la idea. Es que las mañaneras se pueden... No, a ver, es que el problema no es el instrumento, el problema no es la barda, el problema es el contenido del mensaje. ¿Me van siguiendo? O sea, aquí en estos casos muchas veces lo que tenemos que evaluar es el contenido del mensaje. Patricia, ¿querías hacer algún comentario por relación a lo que estamos comentando? Adelante, Patricia, por favor. Sí, bueno, me salta la duda ahorita respecto a el día de ayer, que en varios municipios se realizaron las bodas colectivas que generalmente se hacen el 14 de febrero. Pues varios ayuntamientos subieron su, ¿cómo se llama? Bueno, su publicidad de que habían celebrado las bodas colectivas, que como bien dice usted, se hace pues de tiempo. Sin embargo, el gobierno que esté, sin embargo, pues sí le ponen, ¿no? En coordinación con el DIF y Protección Civil, etcétera, etcétera. Celebramos las bodas colectivas este año, donde tantas personas contrajeron matrimonio, por ejemplo, ¿no? Y abajo el eslogan que anda caracterizando al municipio, ¿no? Por ejemplo, realizando acciones en tu beneficio o cosas de ese estilo, ¿no? Creo que aquí sí se podría caer en un supuesto de propaganda gubernamental. ¿Usted qué opina? Muchas gracias, Patricia. Lo primero que tengo que decir es que la opinión que voy a dar es personal y de ninguna manera puede implicar un prejuzgamiento o una posición oficial de ningún juzgador y desde luego, en primer lugar, para nada del Tribunal Electoral. Lo segundo es que lo que conozco del caso es lo que tú amablemente nos estás narrando. No he visto, no conozco más. Y yo diría que tenemos que distinguir, a ver, la celebración del 14 de febrero es una celebración tradicional o cultural, ya sea que sea uno religioso o no religioso, es eso, ¿no? Es el Día del Amor y la Amistad, ¿no? Nada más. Como tal, pues es eso. Y la ciudadanía solemos festejarlas de distintas maneras, ¿no? Otra cosa es un acto gubernamental, como es el acto de celebrar un matrimonio, que espero que ya no les lean la epístola de Melchor Ocampo, por cierto, ¿no? Entonces, sí, porque si la han leído últimamente se darán cuenta que pues es algo absolutamente desfasado, ¿no? Pero yo sé que todavía hay lugares donde las leen, ¿no? Entonces, bueno, okay. Pero ese es un acto gubernamental, ese sí es un acto gubernamental. A ver, ese acto gubernamental de celebrar matrimonio civil
¿Se puede continuar realizando en época de campañas? Sí, claro. Insisto, los servicios públicos no se paran. O sea, estaría del carambas, ¿no? No, pues no se puede casar hasta que vengan las campañas. No, pues es que si no, voy a dudar. No, pues no, o sea, no, a ver. Claro, esos actos, que ante la duda mejor no casarse, desde luego, ¿no? Pero bueno, esos actos, bueno, es una mera opinión personal, por favor, no vayan a decir que no me voy a casar porque ya dijo el doctor Vado que no, o sea, hagámonos responsables de nuestras decisiones, ¿no? Bueno, esos actos se pueden seguir realizando. Ahora, otra cosa es la difusión de, a ver, porque una cosa es difundir, por ejemplo, los requisitos. ¿Te quieres casar? Estos son los requisitos y los trámites, que es una cuestión de información que se debe mantener. Otra cosa es, en ejecución del programa de regularización familiar del DIF, realizamos las bodas tales, colectivas, y aquí están las fotos. ¿Sí me vas siguiendo, Patricia? ¿Sí estoy tratando de ser claro? Eso es lo que tenemos que evaluar. Eso es lo que tenemos que evaluar. A ver, ¿el acto se realizó? Bueno, pues sí. Ahora, ¿el acto se difundió? ¿Qué fue lo que se difundió? ¿Se difundió los requisitos para casarte? ¿El procedimiento a seguir? ¿O lo que porque tiene que ver hasta con páginas de internet que ahorita vamos a platicar? ¿O lo que se difundió fue la foto del señor presidente municipal ahí echándoles la bendición y aventándoles florecitas? Que esto de la bendición, perdón, yo conocí un presidente municipal. Todo lo que le estoy platicando es cierto, no me estoy inventando nada, ¿eh? En materia electoral es tan variada que no tiene uno que inventar. Me acuerdo un presidente municipal del lugar en el que vivía que cuando terminaba un evento público siempre decía que Dios los bendiga, que Dios los bendiga. A mí siempre me resultó incómodo porque yo sí creo en esa decisión fundamental de nuestra Constitución de la separación iglesia-estado, pero incluso me preocupaba porque yo decía, oye, yo no sé si tú y yo le rezamos al mismo Dios. No sé si tu Dios es amigo del mío. No sé cómo tome mi Dios la bendición que tú me quieres dar de tu Dios. Entonces, señor presidente, mejor guárdesela, porque pues, quién sabe, capaz de que su Dios para mi Dios no es Dios, entonces, pues mejor no nos metamos en Honduras. Entonces, sí tendríamos que analizarlo, Patricia, bajo estos parámetros que he tratado un poquito de puntualizar. Perfecto, muy bien. ¿Alguien más hasta este momento? Estamos llegando ya al momento de preguntas y respuestas, pero si hubiera, pues, bueno, vamos a regresar a la presentación. Uy, se me fue. A ver, perdón, acá está. A ver. Ahí les va otro caso. Puros casos, les estoy poniendo puros casos, porque creo que hay veces que tienen que ser muy prácticos, ¿no? Ahí les va un caso. En esa vida, mi otra vida, que les platicaba yo de consejero electoral, estaba un día muy tranquilo, estábamos en el proceso electoral 2014-2015. Me despierto en la mañanita y ya ven que lo primero que te llega es la síntesis de prensa, ¿no? La empiezo a leer y un presidente municipal nos había aventado lámina. Resulta que el Instituto de Información Gubernamental, digamos, la Comisión de Información Gubernamental del Estado, lo había multado porque habían quitado la página de internet del municipio. La tiraron por completo. Y cuando fueron a revisar, el propio municipio dijo, sí, la quité. Y el presidente municipal decía que era injusto, que porque nosotros, en el Instituto Electoral, le habíamos ordenado que la quitara. Estábamos en campañas, en plena campaña. Cuando yo veo esa nota, y obviamente te empiezan a buscar los periodistas. Oiga, ¿qué onda? ¿Qué pasó? A ver, pues le hablo al compañero de prensa. Oye, ¿qué onda? Pues es que salió así. Entonces le hablo al secretario ejecutivo, le digo, oye, yo no me acuerdo que hayamos tomado una decisión así en el Consejo General, pero a ti o al jurídico que les hayan consultado, que alguien haya sacado un oficio diciendo eso, porque tienes que tener información antes de contestar, ¿no? No, maestro, no estoy yo, maestro. No, pues para nada. ¿Qué pasó? Ya después nos enteramos bien del chisme. Lo que pasó fue lo siguiente. Viene el proceso electoral, arranca la temporada de campañas, y alguien, nunca supimos quién, pero estoy casi seguro que no fue del instituto, y en todo caso jamás fue oficial, le dijo al presidente municipal, tienes que quitar tu página de internet. La página de internet, no la tuya, sino la del municipio, porque se suspende todo lo que es propaganda gubernamental. Entonces, ¡pum!, tiró la página. El personal de las comisiones de acceso a la información constantemente están haciendo verificaciones para ver que se cumplan las obligaciones de transparencia.
Y ustedes saben que una obligación de transparencia es mantener una página de internet de las dependencias públicas. Entonces se dan cuenta que no está, realizan las indagaciones necesarias, la documentan y van con el ayuntamiento. Oye, ¿por qué la quitaste? Pues que por la propaganda electoral que dice el instituto que hay que quitarla. Y madres les caen con la sanción y entonces nos avienta la bolita, pero nosotros nunca le dijimos. Nunca le dijimos. Ahora, ¿hizo bien o hizo mal? O sea, con independencia de que le hayamos dicho o no. Es un caso real, insisto, es un caso real. ¿Hizo bien o hizo mal? Tienen las dependencias públicas que quitar en periodo de campaña sus páginas de sus páginas oficiales. ¿Pero qué no se suspende la propaganda gubernamental? A ver, quien quiera participar, adelante. Dale, Marisol, adelante, te escuchamos. Ay, Mariel, perdón. Mariel, perdón. Pues, Con eso que no encontré mis lentes y traigo los viejitos, perdón. Adelante. no se preocupe. Pues yo creo que mientras se alineen a lo establecido en el artículo 41, la fracción tercera, pues no tendrían por qué tirar la página. O sea, simplemente yo he observado que en las páginas les ponen, en las páginas gubernamentales, deshabilitan a lo mejor algún contenido, pero ponen una nota que por periodo de campañas electorales y por que es el blindaje electoral, pero también que lo conocen como veda electoral, estos programas o cierta información de la página de los ayuntamientos o del gobierno. O sea, no tendrían que quitarla completamente como lo hicieron en ese municipio. Perfecto, muchas gracias, Mariel. ¿Quién más? Adelante, Nayeli. Igual que Mariel, tiene que estar sobre la base del 41, base tercera, y el 134, párrafo séptimo y octavo, porque solo la información que se puede difundir es la que está relacionada con trámites administrativos y servicios a la comunidad. Entonces, creo que hay una tesis, pero no me acuerdo cuál es, donde dice que durante la contienda, en los portales de internet y redes sociales, sí es permisible que se haga este tipo de publicaciones de carácter siempre institucional. Muchas gracias, Nayeli. Pero entonces eso querrá decir, lanzo la pregunta, que solo se puede mantener la información de educación, salud y de protección civil en caso de emergencias. ¿Y todo lo demás se tiene que quitar? ¿Alguien que quiera opinar? Adelante, Nayeli. Yo creo que sí se puede mantener siempre y cuando no se haga alusión a un color, a una persona, a un partido, a alguna imagen, voz, canción, religión, algo que haga alusión a alguna plataforma o un actor político. Perfecto, muchas gracias, Nayeli. Y Nayeli ya nos avisaba. Perdón, adelante, Mariel. Sí, adelante. También tiene que ver la temporalidad en que se publicó esa información, ¿no? Digo, sí, también la intención, pero la temporalidad. Si es una información de hace 2 años, no está enfocada a que durante esa campaña electoral específica difundirla de nuevo. O sea, simplemente es una información que ya estaba en la página como para, valga la redundancia, informar a la población de ciertas cuestiones que sea pensada para la campaña electoral específica. Perfecto, muchas gracias, Mariel. Y sí, tiene que ver justamente también con una idea de la temporalidad. Y específicamente sí hay una tesis que nos ilustra sobre esto. Entonces, quien nos quiera ayudar a leer, por favor. Adelante, quien quiera, nada más activando su micrófono. Internet y propaganda gubernamental. Tesis 13, diagonal 2017. Información pública de carácter institucional. La contienda en portales de internet y redes sociales. Puede ser difundida durante campañas y veda electoral. De lo establecido en los artículos 41, base tercera, apartado C, segundo párrafo, y 134, párrafos séptimo y octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que en atención al principio de imparcialidad, la información pública información pública de carácter institucional es aquella que versa sobre los servicios que presta el gobierno en ejercicio de sus funciones
así como los temas de interés general y a través de los cuales se proporciona a la ciudadanía herramientas para que tengan conocimiento de los trámites y requisitos que deben realizar, inclusive de trámites en línea y pagos de impuestos y servicios. De conformidad con lo anterior, la información pública de carácter institucional puede difundirse en portales de Internet y redes sociales durante las campañas electorales y veda electoral, siempre que no se trate de publicidad ni propaganda gubernamental, no haga referencia a alguna candidatura o partido político, no promocione a algún funcionario público o logro de gobierno, ni contenga propaganda en la que se realizan expresiones de naturaleza político-electoral, dado que solo constituye información sobre diversa temática relacionada con trámites administrativos y servicios a la comunidad. Muchas gracias. A ver, voy a dejar de compartir. A ver. Hay un derecho constitucional que es el derecho a la información. Ese derecho es un derecho humano, ni siquiera es un derecho político electoral, es un derecho humano, es más amplio. Ese derecho no desaparece en época electoral, en proceso electoral. Tampoco desaparece en campañas. Entonces, ese derecho y las obligaciones inherentes se mantienen incluso en campaña. Lo que hay es una limitación a la propaganda, a la publicidad de los logros del gobierno, pero no una limitación al acceso a la información. Eso implica que los portales de Internet, las redes sociales de las autoridades, deben de seguir vigentes. La compañera Patricia, creo que nos ponía hace rato un ejemplo, ¿no? El caso de estos matrimonios. Bueno, a ver, si alguien de ustedes se quiere casar, ¿cómo vamos a saber los requisitos, horarios y costos? Pues normalmente lo que es te metes a la página de Internet. Esa información se debe de mantener. De los trámites, por ejemplo, los trámites municipales, de los horarios, de los sueldos, de los domicilios, de las estructuras organizacionales. Todo eso se tiene que mantener. Porque incluso ustedes lo saben, muchas veces las páginas ya no solo te dan información, sino haces el trámite con la página. ¿Cómo sacas una cita del SAT? Desde la página. Hay municipios donde, por ejemplo, para tramitar una licencia, todo es desde la página. Te generan la línea de captura, vas y pagas, lo subes con un PDF y te llega ya tu licencia con firma electrónica, ¿no? Entonces, quitar una página es atentar contra el acceso a la información. Pero también en muchas ocasiones es impedirle a la ciudadanía el desahogar ciertos procedimientos. Por lo tanto, no, las páginas no se deben de quitar. Lo que hay que hacer, diría mi abuelita, es expurgar las páginas. O sea, hay que tomar la página y quitarle todo lo que sea propaganda. Todo lo que sea difundir acciones, logros, políticas de gobierno, hay que quitarlo. Hay que quitarlo. Oiga, pero es un boletín de cuando inauguramos un parque hace 5 años, hay que quitarlo. Toda esa parte, ahorita deshabilítala. Ya pasadas las elecciones, otra cosa. Pero ahorita deshabilítala. Oye, pues es que en esta foto siempre le ha gustado mucho al presidente municipal, porque mira, está papachando a un señor a la tercera edad y se ven muy bien los dos. Eso quítalo ahorita. Es que se va a enojar, mira, mejor que se enoja que nos caiga el pez y una multa, ¿no? Una denuncia a un partido político. Todo eso sí hay que quitarlo. Todo lo que sea en propaganda electoral, todo eso propaganda gubernamental, promoción, insisto, de logros de gobierno y demás, todo eso hay que quitarlo. Pero la parte informativa se tiene que mantener. Se tiene que mantener. Vamos a suponer que alguien de ustedes ande justamente en esto, trabaje en una dependencia pública y diga, oiga, doctor, pues eso está muy fácil decirlo así, urbi et orbi, pero a ver en goles, ¿no? Yo diría lo siguiente, a ver, si tú tienes dudas, porque a lo mejor tú administras la página, o a lo mejor tú eres el jurídico, la jurídica a la que le van a ir a preguntar. Si tú tienes dudas, lo que puedes hacer es esto, es una simple sugerencia que muy humildemente formulo y que puedes o no aceptar. Revisa las leyes que regulan el acceso a la información. Revisa cuál es la información que por ley tienes que mantener. Esa, déjala. Por ejemplo, vuelvo al caso, sueldos. Por ejemplo, trámites. Por ejemplo, domicilios. Por ejemplo, estructura orgánica. Por ejemplo, directorio telefónico. Ya ven que hay cierta información que a chaleco tienes que tener. Bueno, esa déjala. La que no estés obligado, quítala.
Las imágenes promocionales, quítalas. Deja la heráldica del ayuntamiento. Ya ven que todos los estados, los municipios tenemos nuestra heráldica, ¿no? O sea, el escudo oficial. Deja ese. Ah, pero es que tenemos el escudo de la administración. Ahorita no, papá. Ahorita estamos en época de campañas. Mejor no nos metamos en Honduras. No nos metamos en Honduras. ¿Sí me van siguiendo? Patricia, creo que había levantado usted la mano. Adelante. Sí, relativo a sus comentarios que debe y que no debe haber justamente en las páginas, sí he observado también eso, ¿no? Que se publican efemérides, se publica el estado del tiempo, aunque no tenga que ver, bueno, aquí en Veracruz entran mucho los frentes fríos, los nortes, que causan a veces destrozos, pero a veces no los hay, y es así como que la temperatura hoy en este municipio amaneció así. Entonces, así, información que realmente no es así como que tan relevante. Y como le digo, o sea, eslogans, lo que es que más he visto, las leyendas. Ah, yo comentaba en otra clase que inclusive publican cualquier situación y le ponen la leyenda. Esta información es en aras de transparencia y no tienen que ver con el tema de la revocación del mandato. Entonces yo pienso también ahí, ¿no? Igual, no sé, ahí se podría cortar esa leyenda, es respetuosa, no sé, de la veda electoral, porque desde el momento que se está poniendo no tiene que ver con revocación del mandato, de una u otra manera es estarla promocionando también, ¿no? Máxime si ese municipio llegó ahí por ese partido político. Entonces sí es así como que qué se puede y qué no se puede, pero dijera usted anteriormente, se busca siempre el evadir o buscar las áreas de oportunidad para publicar. Y la verdad, y muchas gracias, Patricia, es que de repente también hay zonas que no nos quedan claras, ¿no? Zonas grises, por ejemplo, lo que platicábamos de las fiestas populares, ¿no? Esto que comenta Patricia del clima, bueno, pues es un dato importante, ¿no? O sea, conocer el clima, que en la página del municipio te pongan el clima, bueno, pues parece que no hay mayor problema. Ahora, si te ponen el clima con una animación donde sale bailando el presidente municipal, pues ahí es donde ya empezamos con problemas, ¿no? Por eso les digo, sí, tenemos que analizar con precisión el supuesto específico. Muy bien, yo quisiera dejar hasta aquí para dar un espacio porque hemos hecho algunas preguntas y respuestas, pero referidas a lo que he venido exponiendo, ¿no? Pero quisiera abrir una primera etapa de preguntas y respuestas para que mañana veamos ya los procedimientos a seguir y algunos criterios. Pero digamos que habría en este momento preguntas y comentarios. Se vale que me digan, oiga, más que una pregunta, tengo un comentario, perfectamente válido. Entonces, quien quiera ir levantando la manita virtual, aquí en la parte de abajo, yo iré dando la palabra conforme la levanten, teniendo, digamos, las primeras 3. ¿Dudas, comentarios, reflexiones? Y hay una manita de Salomón, 2 más, 2 más. Me siento como los que venden cobijas de tigre ahí en las ferias, ¿no? Y échale otra, y una más. Entonces, llevamos una, necesitamos 2 más. 2 manitas más. Insisto, se valen comentarios, reflexiones, críticas. Bueno, vamos con Salomón. Adelante, Salomón, te escuchamos. Sí, gracias. Precisamente de los eslogan de que, bueno, acá en un municipio vecino se dio que su eslogan del ayuntamiento era Unidos Avanzamos. Y aunque pues daban información sobre regularización de predios, todo eso, pero pues ahí estaba su eslogan, Unidos Avanzamos. Y y pues el de la candidata, que era su esposa del presidente, pues era Unidos Seguimos Avanzando. Entonces también pues yo pienso que sí lo pueden tomar como propaganda gubernamental. Y la otra es de que en las asistencias a ciertos eventos culturales, los jefes de prensa que tienen los candidatos, los presidentes municipales, presidentas, pues son muy hábiles, ¿no? De que, pues sí, ellos no se ostentan como candidatos, o sea, no están haciendo un en vivo como
Aquí se encuentra el candidato a la presidencia municipal, la candidata, pero su jefe de prensa sí, aprovecha la ocasión. Entonces sacan su desplegado en el periódico lo sube a internet y dice, no, pues el presidente municipal, que sigue las costumbres, el candidato, perdón, que sigue las costumbres del pueblo y se hizo presente en tal lugar. Entonces como que es una jiribilla por ahí que utilizan para darle ese posicionamiento. Entonces, como lo dije en otra clase, creo que todos los mexicanos deberíamos de buscar primero la información, a qué están obligados los servidores públicos. La otra es tener conciencia de que es lo que es un servidor público, alguien que sirve al pueblo. Entonces, no para aplaudirle, como decía en otra ocasión, es como aplaudirle al cajero porque te da dinero, ¿no? Tu propio dinero. Entonces, todo eso sabemos que es con nuestros impuestos. Entonces, cuando cambie esa percepción, creo que habrá más libertad para que se expresen y no vamos a considerar nosotros nuestra decisión del voto porque lo dijo el presidente de la República, el gobernador, el diputado, el presidente municipal, sino basado en los hechos de cómo ha actuado en una administración. Gracias, doctor. Muchas gracias, Salomón. Es muy interesante lo que Salomón nos plantea, porque además son las dudas que surgen. A ver, y son dudas muy comunes, son planteamientos muy comunes. A ver, estas limitaciones que estamos viendo son limitaciones de la propaganda gubernamental. Por lo tanto, a quienes limitan es a los gobiernos, a todos los entes y órganos de gobierno, en términos de lo que explicamos hace un rato. No limitan a quien ejerce el periodismo. O sea, quien ejerce el periodismo puede seguir haciéndolo. A ver, en periodo de campaña se concluyó la obra de remodelación de un parque. ¿Pueden hacer un reportaje sobre esa remodelación? Pues sí. ¿Pueden investigar los recursos de la remodelación y publicarlo? Pues sí. ¿Pueden publicar diciendo que qué bonito quedó o qué feo quedó y rechinan los columpios? Pues sí, porque no son limitaciones para el periodismo, son limitaciones para los órganos de gobierno. Eso implica que el periodista puede preguntar lo que quiera. O sea, el periodista puede llegar con el presidente municipal en esta época y decir, oiga, señor, ¿usted invita a la ciudadanía a que visite el parque? ¿Puede preguntar eso? Sí, claro. Ahora, dependerá del presidente o la presidenta la inteligencia para ver cómo responde. ¿Sí me van siguiendo hasta aquí? Se los voy a poner con un ejemplo que me tocó conocer, un caso muy interesante. Es un municipio donde ha pedido licencia al presidente municipal porque va a contender para otro cargo y se queda una presidenta municipal interina. Viene un debate presidencial, entonces estamos en época de campañas. Viene el debate presidencial. Entonces agarran a la presidenta municipal en una banquetera, saliendo de la presidencia municipal, literal en la banqueta, totalmente una entrevista banquetera, y le empiezan a preguntar una serie de cosas, ¿no? Entonces empieza ya a responder muy medida. No, mire, compañeros, pues esto no puedo opinar, que no sé qué, de otras cosas sí contesta y todo. Parece que va a terminar muy bien la entrevista, cuando alguien le dice, oiga, ¿y qué opina del debate? Se refería al debate presidencial, y ahí sí se descoció. Ah, pues fulano, perengano, puy, se descoce. A favor de uno y en contra de otros. Bueno, yo creo que más tardaron en transmitirlo en radio que en que cayera la denuncia, ¿no? Y entonces había quien nos decía, pues es que la culpa no es de ella, ¿para qué le preguntan? No. El periodista o la periodista pueden preguntar y pueden investigar. La limitación es para el gobierno, no es para el periodista o él o la periodista, es para el gobierno. Es el gobierno el que tiene que cuidarse. Pues pueden preguntar. Ahora, otra cosa es los boletines. O sea, un boletín que se genera, porque un boletín proviene del órgano de gobierno. Eso es lo que no se vale. Eso es lo que no se vale. O sea, un boletín y la instrucción de públicalo como si fuera cosa tuya. No, perdón, no. A ver, no, eso no es el ejercicio del periodismo. Es un boletín que se quiere hacer pasar como otra cosa. Eso es lo que no se vale. Pero el periodista puede dar cuenta
De la presencia de alguien, sí. Y de los dichos de alguien, sí. Tan es así que muchas veces se usan como medios de prueba en un procedimiento sancionador. Muchas veces lo que te presentan son las notas de prensa, ¿no? Entonces, no, desde luego eso sí se puede. Nada más que como tú bien apuntas, lo que no se vale es que sea el coordinador o la coordinadora de comunicación social, pues la que ahí se pone de acuerdo para pasar el boletín. Eso es lo que desde luego no se vale. Muchas gracias, Salomón, por tu apunte. Adelante, Abel, te escuchamos. Gracias, doctor. Buenas tardes. Referente a lo que acaba de comentar sobre el ejercicio del periodismo, en la cual el periodista puede hacer todas las preguntas que quiera. En estos últimos días yo le hablo estoy en Oaxaca, de Juárez, y ahorita estamos en un proceso electoral para la gobernatura, y también un municipio conurbado, Jococotlán, tenemos programado elecciones extraordinarias para el 27 de marzo. He escuchado en la radio de repente cuando hay noticias y de repente el periodista como que frecuentemente cada 2, 3 días tiene una conversación con los mismos personajes políticos, es decir, un diputado de un partido político, otro diputado del mismo partido político, a veces lo hace un día lunes, lo hace un día miércoles, y le hace una serie de preguntas, y él dice, tenemos información importante del diputado tal, y le cede el micrófono y empieza a explayarse, y al final el diputado, muchas gracias por haberme llamado, y estamos en la mejor disposición, y estamos trabajando. Todo eso es lícito cuando uno puede ver que sí existe un dolo o la intención de querer darle mucha publicidad a un determinado actor político. No sé si tenga algún contrato ya pagado para estar interviniendo a la semana 2, 3 veces o algo así. Esa parte también entra dentro de la libertad de prensa, doctor. Muchas gracias, Abel. Si bien es un tema que desde luego excede el tema de propaganda gubernamental, lo que yo diría es que se tendrían que analizar varios aspectos. Primero, la existencia no de un contrato. Alguien me va a decir, ay, ¿a poco van a hacer contratos? Bueno, yo recuerdo un caso específico, esto nadie me lo contó, yo lo vi, donde un partido político posterior a la reforma 2007, entre sus gastos para comprobar, metió una factura a una estación de radio por la transmisión de unos spots. Solito se crucificó. Entonces, a veces pasa, o sea, la neta es que a veces pasa. 1, 2, hacer una interpretación contextual, una lectura contextual de los hechos. ¿Ha entrevistado a alguien más? ¿Es la única persona a la que entrevista? Estas entrevistas y los temas que se abordan serán en un contexto de contienda electoral. ¿Cuáles son dentro de qué tiempos? Porque el análisis se va volviendo más riguroso conforme más cerca estamos de las campañas electorales, por ejemplo. Entonces, cada vez el análisis va siendo más riguroso, o estamos lejos de la campaña electoral, cómo se ha expresado de otras candidaturas, si han tenido espacios o no para poderse expresar. Entonces, todos estos serían elementos valorativos para configurar o para analizar si se trata de un auténtico ejercicio de libertad de expresión. Pero en principio, bueno, pues hay una presunción de que es libertad de expresión. Muchas gracias, compañero Abel. Muy bien. ¿Quién más? ¿Alguien más? Sobre esto de las celebraciones tradicionales, ¿algún comentario? ¿Alguna experiencia? Bueno, adelante, Abel. Gracias, doctor. Ahorita que estaba comentando sobre las cuestiones de tradiciones y culturales, recuerdo mucho, también eso lo pasamos mucho aquí en Oaxaca con la Guelaguetza. Afortunadamente, ahorita ya con las reformas que hubo, ya las elecciones son en la primera semana de junio, pero antes era en julio y en agosto. Entonces, la Guelaguetza no tenía una fecha especial para decir cada año cae en la misma fecha. Lo organizaba la Secretaría de Cultura, en la cual intervienen todas las regiones del estado de Oaxaca, para hacer precisamente el evento. Pero el estado solamente se encargaba en la organización y de la logística para poder hacerlo.
Pero en esos tiempos yo recuerdo que había mucha campaña gubernamental, estaban en plena campaña, y de repente llegaban, veíamos banderas del PAN, banderas del PRI, banderas, o sea, sombreros de uno y sombreros del otro, sombrillas de uno, sombrillas de otro, y era totalmente un relajo en el auditorio Guelaguetza, que era donde se realizaba el evento. Afortunadamente eso ya lo superamos, las elecciones son antes, y entonces ya no vemos eso, ¿no? Pero pues yo espero que ahora en la Semana Santa, por ejemplo, hay municipios que también tienen una gran tradición en la cuestión de la procesión que hacen en la Semana Santa. Ya no llegue a pasar nada, pero sí, ya lo hemos ido superando, y afortunadamente para bien, para no influir mucho en la decisión de la gente. Gracias, doctor. Te agradezco mucho, Abel. Sí, muchas gracias. Sí, pues se enciman las cosas, ¿no? Y luego también, a ver, a veces hay que pensar bien, ¿no? Entonces, pues la ciudadano que trae su playera de su partido, ¿qué hacemos, no? Sí, la verdad es que tenemos un sistema bastante peculiar ahí. Pues si no hubiera algún otro comentario, yo les agradezco su amable presencia el día de hoy. De antemano les agradezco la paciencia que me tengan también mañana, porque insisto, tengo una clase antes, también acá de la Escuela Judicial, entonces pues, en lo que cierro una y arranco la otra, ¿no? Pero les agradezco mucho, vamos a continuar el día de mañana, y acuérdense este ejercicio que les he pedido que tengan en mente, porque mañana lo vamos a poner en práctica. Les agradezco mucho, que tengan muy buen día. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Muchas gracias.